Buenas tardes a todos. Agradecemos a todos los presentes la participación en esta octava sesión del programa virtual Experto Unimagdalena en Casa. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes que se han dado cita en esta charla virtual denominada Hablemos de Feminicidio, realizada en el marco de las actividades del Plan de Formación Continua. Enviamos un saludo al señor rector, doctor Pablo Vera Salazar, al director de Programa de Derecho, abogado magíster Cristian Rodríguez, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor John Taborda Giraldo. En la tarde de hoy, esta actividad es presidida por la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater. Nuestro experto Unimagdalena, el abogado Germán Armando Castellano Cárdenas, abogado especialista y docente asesor de Derecho Penal. Nuestros invitados especiales, Manuel Fabricio Lizarazo Rojas, abogado especialista y fiscal delegado ante jueces del circuito en el departamento del Magdalena. Ángela Cristina Tapias, psicóloga magíster en psicología forense y jurídica. La moderación de este espacio estará a cargo de Alexandra Barrios Olivera, docente asesora en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Invitamos a los asistentes a manifestar sus inquietudes a través del chat. Al término de las intervenciones de los expertos invitados en la tarde de hoy, se dará respuesta a las preguntas. Recuerde que este programa virtual, sesión a sesión, realiza seguimiento de su participación y asistencia, con el fin que al finalizar los encuentros programados en el periodo les sea otorgada certificación institucional. A continuación, la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater, ofrecerá palabras de instalación de esta sesión del programa virtual Abogado Experto Unimagdalena en Casa. Bienvenida, doctora Giovanna. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a nuestro señor rector, Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor John Taborda Giraldo, a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, doctor Elga Villegas Iriarte, a nuestro director de Programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez, a los estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico de la Universidad de Magdalena, a nuestros invitados en la tarde de hoy, doctor Manuel Lizarazo Rojas, fiscal delegado ante los jueces del circuito del Magdalena, a la doctora magíster Ángela Cristina Tapias, a nuestro docente asesor en el área de Derecho Penal, doctor Germán Castellanos Cárdenas, a nuestra docente asesora del Consultorio Jurídico, doctora Alexandra Barrios Oliveras, a todos los asistentes y todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo por el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, en simultánea con la página de Facebook del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Reciban todos la más cordial de las bienvenidas a este evento académico. Somos una institución comprometida en transformar ciudadanos con alta calidad profesional, con sentido de pertenencia, responsabilidad social, capaces de generar cambios y desarrollo en la sociedad, en la región y en el país. En nuestro espacio académico en el día de hoy, en el área de Derecho Penal, dialogaremos acerca del fenómeno del feminicidio en nuestro país desde una perspectiva conceptual, explicando en qué consiste el delito del feminicidio, cuáles son las circunstancias que lo generan y los agravantes del mismo. Desde la perspectiva psicológica, acompañados, conoceremos los aspectos psicológicos más importantes de la víctima y del victimario dentro del feminicidio. Y desde el punto de vista de la instrucción del delito, conoceremos los retos y avances que tiene el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación y en particular de nuestro fiscal invitado en la tarde de hoy, dentro de las investigaciones que se adelantan en torno a este delito. Agradezco nuevamente su asistencia a este evento informativo, no sin antes informarles que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena continúa prestando sus servicios de manera virtual a través de los correos electrónicos consultoriojurídico@unimagdalena.edu.co, centro de conciliación@unimagdalena.edu.co, a través de la línea PBX 438.000, extensiones 3190, 3003, 3004 y 3005, a través de nuestras redes sociales, Facebook,
Consultorio Jurídico Unimagdalena, Instagram, Consultorio Jurídico Unimagdalena y Twitter, Consultorio Jurídico Unimagdalena. En nombre del programa de Derecho y del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, agradecemos su asistencia a este importante evento académico. Sean todos bienvenidos. Gracias. Agradecemos la intervención de la especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater. Las preguntas pueden consignarlas en el chat de Facebook de la Vicerrectoría y al final se dará respuesta. En este espacio académico denominado Hablemos de Feminicidio nos acompañan en calidad de invitado el doctor Germán Castellanos, abogado egresado de la Universidad Libre de Bogotá, especializado en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad. Igualmente, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como docente asesor del área de Derecho Penal y como conciliador en Derecho del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. El doctor Castellanos tiene una amplia experiencia en la ocupación de diferentes cargos en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó diversos cargos de dirección y manejo. Asimismo, se desempeña actualmente como abogado litigante, consultor y asesor jurídico del área penal y asuntos administrativos. Doctor Manuel Fabricio Lizarazo Rojas, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, técnico en criminalística y ciencias forenses, técnico profesional en grafología y documentología forense, análisis y procesamiento de la escena del crimen, Departamento de Justicia de Estados Unidos, especialista en Derecho Procesal Penal, formador de la Dirección de Altos Estudios de Fiscalía General de la Nación, fiscal delegado ante jueces penales municipales, violencia intrafamiliar, fiscal coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata de la FGN, actualmente fiscal delegado ante jueces del circuito del Departamento del Magdalena, destacado para feminicidios. La doctora Ángela Cristina Tapias, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en peritaje psicológico de la Universidad Murcia de España, máster internacional, PS Forense, Universidad Granada de España, magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Actualmente es asesora experta en psicología jurídica y forense con experiencia en organizaciones judiciales, instituciones académicas y agremiaciones profesionales altruistas. Fundadora de la maestría en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Fundadora científica nacional de la Asociación Latinoamericana y Colombiana de Psicología Jurídica y Forense. Miembro honorario de la Asociación Científica de Psicología Forense, Bolivia y de la Asociación Venezolana de Psicología Jurídica. Secretaria científica de la Sociedad Mundial de Psicología Criminológica, directora ejecutiva nacional de divisiones académicas y profesiones del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bienvenidos. Bienvenidos, doctor Germán. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad Magdalena. Doctor Edgar Villegas, decano de la Facultad de Humanidades. Doctor Cristian Rodríguez, director del programa de Derecho. Doctora Giovanna Simanca, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Información. Doctora Ángela Cristina Tapia, doctor Manuel, panelistas invitados. Doctora Alexandra Vargas, nuestra moderadora del panel.
estimados compañeros docentes, estudiantes, personas que en este momento están conectadas por el Facebook Live. A todos un cordial saludo, una bienvenida a este panel. Hablemos de feminicidio. No obstante, quiero precisar que hoy también nos acompaña la doctora Paola Rodríguez, quien forma parte del área penal y está muy atenta a resolver dudas, a trasladar las preguntas, inquietudes que presenten en el chat y igualmente a darle traslado pues, a los panelistas para poderla resolver. Dicho esto, comienzo con mi intervención analizando una diapositiva, no sé si ya la doctora Alexandra la tenemos ahí, que es una diapositiva que nos muestra una estadística de los feminicidios que pues actualmente, correcto doctora, muchas gracias, que han sucedido actualmente en Colombia. Entonces, quisiera comenzar por analizar la información del boletín de feminicidios realizado por una entidad privada denominada Viva Nos Queremos Colombia, quienes en esta imagen nos presentan los feminicidios ocurridos desde el mes de enero hasta el mes de agosto del 2020. El observatorio realiza un seguimiento a través de un sistema de información que tiene datos sobre feminicidios, datos obtenidos a través de la información recolectada de prensa local, prensa departamental y prensa nacional. La diapositiva también nos muestra que en Colombia durante el año 2020 se han registrado 359 feminicidios, de los cuales 42 ocurrieron en el mes de enero, 46 en el mes de febrero, 42 en el mes de marzo, 26 en abril, 31 en mayo, 54 en junio, 50 en julio, 68 en agosto. Como ustedes pueden ver, agosto ha sido el mes con mayor registro de todo el año, presentando un aumento de 18 feminicidios con relación a julio. La línea roja muestra una tendencia hacia el aumento de los feminicidios durante el presente año en Colombia. Este análisis señala la vigencia del tema que trataremos en el día de hoy, que no es otro que la definición, tipificación, circunstancias de configuración, circunstancias de agravación del delito de feminicidio y algunas recomendaciones que hizo la Universidad Nacional respecto a la implementación de la ley. Todo esto con el fin de refrescar y hacer conciencia de que la violencia en contra de la mujer es un problema estructural que debemos afrontar todos como sociedad. Sea lo primero, revisar la definición de los organismos internacionales, exigencia del bloque de constitucionalidad respecto a la definición. Al respecto, podemos decir que el derecho internacional de los derechos humanos cuenta con antecedentes, recomendaciones y pronunciamientos de instancias internacionales que han contribuido a diferenciar los asesinatos de mujeres de aquellos realizados a una mujer por el hecho de ser mujer, producto de las relaciones desiguales de poder y subordinación en las que han sido sometidas históricamente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconoció, abro comillas, la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han originado una discriminación en su contra por parte del individuo y que han impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se obliga a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. A su turno, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, CEDAW, suscrita en Nueva York el 19 de diciembre de 1979 y adoptada por Colombia mediante la Ley 51 del 7 de julio de 1981, señaló que la violencia contra la mujer,
que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se entiende en el artículo 1 de dicha convención. Estos derechos y libertades comprenden, entre otras, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Por otro lado, dentro de estos instrumentos de carácter internacional, también podemos encontrar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993. Aunque existen dentro de la normatividad internacional varias disposiciones legales que hacen referencia al mismo tema, recordemos por último la conocida Convención de Belém do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en Brasil el 9 de junio de 1994 y adoptada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995, que de manera similar a las dos disposiciones citadas anteriormente, establece en su artículo 1 que la violencia ejercida contra la mujer debe ser entendida como cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La jurisprudencia nacional, por su parte, también define el feminicidio en dos decisiones fundamentales. La primera de ellas, en la sentencia C-539 del 2016, proferida por la Corte Constitucional, define al feminicidio como un acto de extrema violencia, pero perfectamente coherente y armónico con un contexto material de sometimiento, sujeción y discriminación al que ha sido sometida la mujer antes o concomitante a la muerte. La definición de la Corte resulta acertada a la hora de generar un acercamiento a la definición del concepto de feminicidio, en razón a que pone de presente con absoluta claridad tres situaciones. La primera, la necesidad del acto violento que debe existir para que se configure la conducta. La segunda, acto violento que a su vez debe estar revestido de un carácter discriminatorio hacia la mujer por su condición de ser mujer. Y tercero, ese acto violento puede manifestarse antes o de manera simultánea a la muerte de la víctima. Igualmente, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-297 del 2016, se ha referido a la violencia contra la mujer como un problema de carácter estructural que nace gracias a prejuicios y estereotipos de género que se encuentran directamente relacionados con el lugar de ocupación de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia y que a su vez ha determinado el trato discriminatorio que propicia las prácticas violentas en contra de la mujer. En los orígenes o primeras referencias de la legislación colombiana al tipo penal de feminicidio se dieron en la Ley 57 de 2008, que tenía por objeto dictar normas de sensibilización, prevención, sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer, y que a través de su artículo 26 introdujo modificaciones al artículo 104 del Código Penal al establecer como causal de agravación punitiva lo siguiente: el homicidio que se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Ese fue el primer esfuerzo del Estado colombiano en reconocer el fenómeno de la violencia contra la mujer como un problema estructural de la sociedad colombiana que demanda con urgencia el ser atendido. No obstante lo anterior, el numeral que mencionaba el agravante al que se hizo referencia fue derogado 7 años después por el artículo 2 de la Ley 1761 del 2015 o Ley Rosa Elvira Celes, a través de la cual se consagró el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo. La ley debe su nombre
al aterrador caso de feminicidio que tuvo lugar en el año 2012 en la ciudad de Bogotá, cuando una vendedora ambulante fue agredida de manera brutal por un conocido que abusó sexualmente de ella, introdujo objetos extraños en su cuerpo, la destrozó en su interior y luego la asesinó. Así pues, este caso que estremeció al país fue considerado como algo más que un simple homicidio y los movimientos en pro de las mujeres aprovecharon la situación para demandar que los crímenes de las mujeres por razón de su género fueran asumidos por el Estado colombiano como algo más grave que un simple homicidio. El feminicidio en Colombia está desarrollado en la Ley 1761 del 2015, que adicionó el artículo 104A al Código Penal y señaló lo siguiente: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género o en donde hayan concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. La reacción del tipo penal, que incluye la expresión por su condición de ser mujer, expresión que se constituye en un elemento subjetivo del tipo, hace énfasis en el móvil del sujeto activo de la conducta, elemento esencial para la adecuación de la misma al tipo penal de feminicidio. Entonces surge en este momento una pregunta: ¿cuándo se considera que hay feminicidio? Según la Ley 1761 del 2015, el feminicidio es la muerte violenta de una mujer cuando, primero, se mata a una mujer por su condición de ser mujer. Segundo, se mata a una mujer en razón a su identidad de género u orientación sexual, mujeres transgénero, lesbianas, bisexuales, etc. Tercero, cuando se mata a una mujer donde hayan concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. A, cuando la conducta ilícita sea cometida por quien tenga o haya tenido una relación familiar, íntima o de convivencia, de amistad, de compañerismo o de trabajo con la víctima y que en dicha relación se haya experimentado un ciclo de violencia física, psicológica, sexual, económica del que la mujer haya sido víctima. B, que el agresor ejerza actos de instrumentalización de género o sexual sobre el cuerpo y la vida de la mujer y este controle las decisiones vitales de la mujer y su sexualidad. C, que el feminicidio se cometa en virtud de relaciones desiguales de poder ejercidas sobre la mujer, esto es, que se realice en provecho de la superioridad personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural del agresor sobre la mujer. D, cuando se comete el delito con el fin de generar terror, humillación a quien se considere su enemigo. Ejemplo, es muy común en este tipo de feminicidios los que se presentan al interior de las pandillas, de las organizaciones criminales o del conflicto armado. E, cuando se comete el crimen y existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en los ámbitos familiar, doméstico, laboral, escolar, en el que la mujer sea víctima o que exista violencia de género cometida por el autor contra la mujer, sin importar de que existan denuncias sobre los hechos ante las autoridades competentes. Y F, que la mujer víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción previo a su muerte. Surge aquí entonces otra pregunta: ¿cuáles son las penas contempladas en la ley para el feminicidio y cuáles son las circunstancias de agravación? La ley establece que el agresor tiene una pena inicial de 250 a 500 meses de prisión. Es decir, que la condena oscila entre 20 y 41 años. Además, el artículo 104b del mismo Código Penal
impone circunstancias de agravación punitiva del feminicidio y señala que la pena será de 41 a 50 años de prisión si el feminicidio se cometiere en las siguientes circunstancias. Primero, cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esa calidad. Segundo, cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de 18 años, mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. Tercero, cuando la conducta se cometiere con el concurso de una u otras personas. Cuarto, cuando el delito se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. Quinto, cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. Sexto, cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, a actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. Séptimo, cuando el delito se cometa por su cónyuge, compañera permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil y demás integrantes que conformen la unidad doméstica. Y octavo, cuando el delito se comete con sevicia, valiéndose de actividades de inimputables o colocando a la víctima en estado de indefensión con fines de actividades terroristas. Por otro lado, es importante también precisar que la ley 1761 limitó los preacuerdos y algunos beneficios a los agresores, como la rebaja de pena por aceptación de cargos en cualquier etapa del proceso penal. Ya para finalizar, quiero expresar que la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de algunas instituciones públicas, efectuaron con posterioridad a la expedición de la Ley 1751 un estudio sobre la implementación de la norma y realizaron algunas recomendaciones que podrían estar vigentes en este momento. Recomendaron, primero, fortalecer la formación de los servidores públicos que abordan los temas de feminicidio, es decir, fiscales, jueces, policía judicial, defensores públicos, procuradores judiciales, peritos de medicina legal, en temas tales como violencia basada en género, feminicidio, derechos de las mujeres y sobre tratados internacionales que regulan la materia. Segundo, también se identificó que los fiscales tienen excesiva carga laboral, que les impide el abordaje especializado en las investigaciones por el delito de feminicidio. Al respecto, el doctor Manuel nos puede ilustrar sobre este tema. Tercero, asimismo determinaron que aún existen presencia de estereotipos de algunos operadores judiciales quienes recomendaron regresar el delito de violencia intrafamiliar a un delito querellable y por consiguiente que sea conciliable y desistible. Cuarto, igualmente recomiendan que se debe fortalecer la representación de las víctimas por parte de la Defensoría Pública, a fin de que se garantice su acceso a la administración de justicia, a un recurso judicial efectivo y al otorgamiento de medidas de protección y atenciones consagradas en la Ley 1257 del 2008. Quinto, además, se dijo que es muy importante el apoyo psicosocial a las víctimas, familiares, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, especialmente cuando las mismas tienen que declarar en los juicios orales. Asimismo, se dijo que ese apoyo psicosocial es importante para que las víctimas superen el duelo y las afectaciones emocionales surgidas como consecuencia de los hechos violentos ejercidos por parte de los agresores en contra de las mujeres. En sexto lugar, solicitan capacitar también a los reporteros de los medios de comunicación en temas de género, derechos de las mujeres, feminicidio, pues es frecuente que en algunas noticias se use de manera indistinta términos como crimen pasional, homicidio de mujer ocurrido por posible móvil de infidelidad, etcétera, que llevan a desinformar a los lectores e impiden generar conciencia en la población y lograr una mayor sensibilidad respecto a la violencia de las mujeres. Como séptimo lugar, indicaron
Necesidad de adoptar unos protocolos para la investigación de feminicidio aplicables en todo el país con el fin de unificar criterios y procedimientos que permitan garantizar el éxito de la investigación penal. Y por último, recomendaron llevar una excelente estadística y análisis de los hechos relacionados con los feminicidios, tentativas de feminicidio, que le permita a las autoridades definir políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación de las víctimas de violencia de género. De esta forma, doy ya por terminada mi intervención y le doy paso entonces en este momento a la doctora Alexandra Barrios para que continúe esta actividad académica. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Germán, por su intervención. Agradeciendo de antemano a los invitados el haber participado de manera amable y cordial al llamado que muy amablemente la Universidad de Magdalena, mediante su centro de conciliación, les hizo. Frente a las recomendaciones acabadas de precisar por el doctor Germán, surgen unas de tipo psicológico. Entonces, este es el momento en donde yo le hago llamado a la doctora Ángela Tapias para que nos ayude con las distintas inquietudes que fueron tomadas precisamente de aquellos casos en donde es recurrente la atención a víctimas por intermedio del área de derecho penal en el consultorio jurídico. Entonces, doctora, muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son las características de un agresor previas al inicio de una relación de amistad o de noviazgo? Es una buena pregunta, doctora, porque con frecuencia creemos que solo son elementos psicológicos individuales y resulta que también hay elementos culturales que se convierten como en un caldo de cultivo que predispone al sujeto a reaccionar con violencia. Una de las características frecuentes es que son personas celosas, posesivas, inseguras. Es decir, con frecuencia se cree que la persona celosa tiene fundamento. En este caso no. Generalmente los celos son infundados y provienen de la inseguridad y del patriarcalismo cultural, del machismo, que le parece habilitar a él un canal para la violencia. Entonces son personas que temen al abandono. Esto se puede asociar a ciertos rasgos de personalidad. Se conoce, por ejemplo, que el trastorno límite de la personalidad es uno que tiene una excelente, gran criminodinamia asociada para explicar la violencia conyugal, la violencia de pareja y, pues, por supuesto, feminicidios. Entonces estamos hablando de un sujeto que es inestable y que tiene una gran dependencia emocional. Por esta razón hace lo que sea con tal de no ser abandonado, al punto de o matar o suicidarse. Entonces puede llegar a situaciones extremas. O sea que se mezclan factores culturales con factores personales individuales. También vemos aquí en estos sujetos una alteración cognitiva, es decir, son personas que aparentemente se ven normales, desempeñan trabajos, educación, incluso privilegiada, pero aún así tienen pensamientos errados. Nosotros las llamamos en psicología distorsiones cognitivas. ¿En qué consisten esas distorsiones? Por ejemplo, creer que la mujer es inferior, que es un asunto privado, que los hombres y las mujeres tienen que hacer determinadas cosas porque así lo dictan la biología y la cultura, y esto es equívoco. Hoy estamos en la época de nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Entonces, ellos pueden tener ideas en torno a que esos roles rígidos o esa supuesta inferioridad de la mujer
les da permiso a violentar al otro. Y con frecuencia utilizan un locus de control externo que significa culpar al otro, a la otra, porque llegaste tarde, porque cocinas mal, porque no te vestiste bien. Por eso, entonces, estoy justificado para mostrar emociones. Entonces, aquí vemos, doctora, una gran incidencia de elementos invisibles. Estamos viendo lo invisible, es decir, los pensamientos y las actitudes pueden generar sujetos así de violentos. Gracias, doctora. Frente a lo que usted acaba de explicar, surgen emociones y sentimientos en esa víctima, doctora, y precisamente un interrogante nace. ¿Cómo puede la víctima entonces superar los miedos y temores de darle la cara al agresor en las audiencias de juicio oral? Claro, doctora. Bueno, esa pregunta nos posiciona en el antes, el durante y el después de la investigación del delito. ¿Qué encontramos en el antes? Encontramos personas con factores importantes de vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos? Estas mujeres que han sido maltratadas desde el hogar, es decir, su madre, su padre pudieron ejercer maltrato positivamente o ser padres negligentes, presentes físicamente pero ausentes afectivamente. Entonces vamos a tener una persona que se constituyó con debilidad de afecto y esa persona va a estar dispuesta a hacer lo que sea con tal de conseguir suplir ese vacío afectivo. Entonces es una persona dependiente emocionalmente o económicamente, puede serlo también. Es una persona con bastante soledad y apoyo social, es decir, que no cuenta con redes, no tiene estrechos lazos de amistad ni de familiaridad. Es decir, precisamente se considera mucho más aislada y también puede serlo antes de la constitución de una pareja inadecuada. Es una mujer que puede haber sumado diferentes situaciones de maltrato, es decir, previamente fue maltratada como niño, pudo padecer abuso sexual, a lo que se suma posteriormente el establecimiento de una relación de pareja disfuncional, violenta, y que se somete a circunstancias difíciles también en lo económico, hacinamiento, poca cualificación laboral, entonces ella no tiene trabajos que le permitan una gran autonomía ni intelectual ni económica y por eso termina enclaustrándose en el hogar por falta de tareas extradomésticas. Entonces, estamos ante una persona bastante frágil física, emocionalmente, sobre todo, económicamente también, que por demás niega el problema. Entonces dice, no es que sea violento, sino que me quiere mucho, por eso me cela tanto. O a veces él es más bueno y ya nos perdonamos. Entonces, la víctima de violencia de pareja tiende a minimizar, a no reconocer, incluso a acostumbrarse, es decir, extrañar que el sujeto no sea violento, no la grite, no la cele, porque considera que esas son muestras de afecto, ya que él le está dando atención, atención violenta, pero finalmente atención. Entonces es una mujer con indefensión frente a la situación, al futuro, y por esta circunstancia también cultural, está dispuesta a lo que sea para mantener la pareja y la familia. Entonces esos ideales la hacen tolerar circunstancias extremas. Yo he visto mujeres que después de 30 heridas cortopunzantes y regresan con su agresor a continuar con la familia, a salvar la familia y los hijos. O mujeres que después de 40 años de violencia dicen que quieren quedarse ahí por sus hijos y sus hijos ya tienen esposa y también hijos, es decir, hay nietos, y aún así esta persona está equivocada creyendo que se tiene que quedar en ese sitio. Entonces son mujeres poco asertivas, sin habilidades de comunicación, con baja autoestima, poca iniciativa, personas que no saben expresar la cólera, que no saben expresar quejas, y es posible que también en ellas haya una conducta
inadecuada, provocadora en lo verbal, que desencadene también esta situación. Entonces tenemos un perfil de vulnerabilidad antes, pero que se puede mantener en el durante. Es decir, si esta persona ya venía con estos déficits, se van a exacerbar durante una relación inadecuada. Entonces va a tener peor su autoestima, peor el aislamiento, mucho menos habilidad social, comunicativa, productiva. Y bueno, finalmente esto va a desencadenar en el mantenimiento de la relación violenta. ¿Cuál es la recomendación? Empezar a hablar. Es decir, el silencio no lo resuelve. Debes buscar apoyo en personas con las que sientas confianza, ojalá modelos. Es decir, otras mujeres que hayan resuelto la situación, que se hayan animado a buscar justicia y que la hayan conseguido. Por eso es tan importante el acudir a instituciones en las cuales se hacen sesiones grupales y se observan los logros de otras mujeres que accedieron a este tipo de circunstancias. Ellas requieren un importante acompañamiento, es decir, esto no es 1 o 2 sesiones de psicología, sino es un abordaje continuado para que ellas sean capaces de participar en el proceso judicial como testigos competentes. Porque uno de los problemas que lamentablemente enfrentan los fiscales es que las víctimas, si bien es cierto, no pueden desistir jurídicamente, lo hacen de facto. Entonces, como la ley dice que son delitos oficiosos, pues ellas no pueden simplemente retractarse de su denuncia, pero no acuden a las citas, no van a dar su testimonio, no están atendiendo el juicio oral, y entonces el fiscal se queda sin testigos, se queda sin pruebas, y muchos de estos procesos pueden ser fallidos desde el punto de vista jurídico, porque podemos tener excelentes normas, instituciones y profesionales, pero si la misma víctima no inicia la llave del autocuidado con su conducta protectora, tenemos grandes dificultades, es decir, cómo proteger a quien no se cuida a sí mismo. Entonces, mujer, tú tienes que dar el paso. Así como iniciaste la relación, puedes tú o reorganizarla o culminarla. Y puedes encontrar otras fuentes de felicidad y de satisfacción, más allá de una relación de pareja. Entonces, es fundamental, sí, que busques asesoría psicológica, asesoría jurídica. Fíjense cómo el consultorio Unimagdalena sigue abierto para sus usuarios, y más en esta época de distanciamiento social, donde el encierro ha exacerbado las manifestaciones de estrés y de violencia. Entonces, siempre habrá la capacidad de resolver este tipo de situaciones y siempre habrá personas dispuestas a cooperar, a coadyuvar para que esta problemática no avance, no progrese. Hazlo por ti, pero también hazlo por tus hijos y por otras mujeres para que devuelvas el modelo de las demás. No te quedes tolerando, porque tolerar implica darle a tus hijos la lección que uno puede ser desdichado por muchos años y mantener una situación violenta y triste. Ese es el ejemplo que les estás dando si te quedas en una situación de violencia de pareja. Entonces es fundamental avanzar en acciones diferentes para la autoprotección. No sé si hay más preguntas, doctora Alexandra. Precisamente, doctora, una última pregunta y tiene que ver con qué recomendaciones puede dar un funcionario público para evitar la revictimización de las personas víctimas de violencia de género. Bueno, algo fundamental para los funcionarios será ayudar a las víctimas a que ellas hagan la autocomprensión, es decir, explicarles que ellas son protagonistas del proceso judicial, es decir, el proceso va a ser exitoso en la medida en que ellas lo lideren. Obviamente que vamos a seguir avanzando en la investigación y la judicialización oficiosa, pero darle a la víctima el poder, decirle, mira, tú tienes la capacidad de transformar esto, te vamos a acompañar, pero tú eres la clave. Y esto implica no dudar de ellas, no criticarlas,
esto implica confiar también en sus recursos, porque las víctimas, aunque estén muy vulnerables, siempre tendrán algún elemento positivo. Y de hecho, doctora Alexandra, estoy recordando que también es importante prever, además de la revictimización, algunos factores que puedan relacionarse con la reincidencia. Entonces, para evitar que las víctimas vuelvan a sufrir nuevos hechos violentos, es importante que se conozca que hay unos factores de riesgo que se han asociado con la violencia de pareja. Entonces, hay que tener todas las alertas puestas cuando encontremos, por ejemplo, que este sujeto ha sido violento, no solamente con la pareja, sino con otras personas, es decir, familiares, golpeaba a su mamá, a su papá o a otros conocidos, desconocidos. Es decir, cuando es violento en general, esto es un elemento para tener las alertas arriba. Adicionalmente, si hay problemas recientes, como cuáles, por ejemplo, problemas de empleo, problemas de sustancias psicoactivas, otro tipo de alteraciones en la salud mental, por ejemplo, ideas suicidas del agresor. Cuando hay amenazas de suicidio, homicidio, ahí debemos prestar mucho más alarma, alerta, ya que esto significa que probablemente el sujeto va a reincidir, porque nos están anunciando estos elementos, estos factores de riesgo, que va a haber una escalada de violencia, que hay riesgo de peligrosidad, riesgo de reincidencia. También cuando encontramos, por ejemplo, el uso de armas, la presencia de amenazas, también esto nos va a señalar que es más probable que el sujeto vuelva a agredir. Igual sucede cuando hacen un cinismo acerca de su conducta y la niegan o dicen que la otra persona se la merece. Entonces, cuando entran en estas actitudes erróneas, estos pensamientos distorsionados, estamos frente a posibles riesgos de revictimización. Es decir, que por un lado va a volver a haber violencia por parte del agresor, pero adicionalmente es posible que la persona, la víctima, no reciba suficientes cuidados de la justicia y por eso lleguemos hasta el hecho fatal del feminicidio. También cuando tenemos antecedentes de que el sujeto no ha cumplido con sanciones judiciales o administrativas previas. Por ejemplo, se le había dicho que no consumiera alcohol, drogas, que tenía amonestaciones y órdenes de alejamiento y no las cumple. Entonces, hay una guía de evaluación del riesgo de reincidencia que se llama la guía SARA, que está disponible en Colombia, que comprende 20 factores de riesgo de reincidencia. Es muy importante los funcionarios tomen en cuenta para evitar situaciones más graves de violencia, tanto de pareja como de tipo feminicida. Gracias, doctora. Importante lo que usted acaba de mencionar. Agradecerle de antemano su participación, su disposición, su humildad al transmitir el conocimiento y su amplia experiencia en los casos. Doctora. Es un gusto. Sí. Solo una pregunta para usted en cuanto a a nivel de Facebook Live, la doctora Herminia, docente también de nuestro consultorio jurídico en el área de familia, pregunta, ¿cómo mantener contacto con la doctora Ángela? Por ejemplo, teléfono, correo. Claro que sí, bueno. La primera cosa es que sepa, doctora Herminia, que yo estoy vinculada a la Facultad de Derecho de la Unimagdalena a través del diplomado de conciliación. Entonces, mis datos reposan en la universidad y el docente que esté coordinando el diplomado nos puede poner en contacto. Pero siempre me van a encontrar en la página web psicologiajurídica.org, que es el sitio web de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica, ya que me he dedicado a difundir
toda esta área de conocimiento de la psicología aplicada al mundo del derecho durante 20 años. Entonces ahí tenemos representantes de los diferentes países y regiones y allí siempre me van a encontrar con muchísimo gusto. Es un gusto compartir con este privilegiado, ilustre grupo de juristas. Soy orgullosa de compartir con ustedes en la Facultad de Derecho y por supuesto que mi primera bandera es trabajar con las víctimas, comprendiendo también, por ejemplo, que aquí podríamos hacer trabajo precioso con los victimarios en relación a justicia restaurativa. Entonces, bueno, hay mucho que la psicología tiene por comprender y enseñar a los juristas, así que siempre estaremos de brazos abiertos, tanto en la Facultad de Psicología, que también tiene maestría de Psicología Jurídica. Muchas gracias, doctora. Seguidamente, no hay más preguntas, doctora, por abordar en materia psicológica. Al contrario, sí, en el tema del delito como tal. Entonces, le hago el llamado al doctor Manuel Lizarazo, quien, como ya lo dijo Sandra, él es persona encargada, fiscal delegado, y nos va a contar un poco de su experiencia frente al feminicidio. Doctor Manuel. Buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en este Facebook Live. Efectivamente, como lo acaban de enunciar, yo soy la persona en este momento encargada de trabajar el tema de feminicidio en el departamento del Magdalena. Un tema absolutamente importante. Y finalmente, pues todo surge a partir de nuestra posición, y yo lo llamo de esa forma, nuestra posición infracultural respecto de la mujer, porque ni siquiera lo podemos llamar una posición cultural. Es una posición que está por debajo de cualquier cultura. Es una posición infracultural marcada que nos enseñaron desde niños. Es una posición que finalmente confluye hacia el maltrato y hacia el feminicidio. Y es por eso, y vemos esas consecuencias de todos estos eventos nefastos y muchos de ellos escabrosos en donde a diario conocemos hechos. Hace aproximadamente 24 horas en uno de los municipios del departamento casi muere una persona. El fin de semana también en el municipio del Banco fallece otra persona. Todo indicando esa posición natural del ser humano de agredir a la mujer precisamente por el hecho de ser mujer. Una violencia que a partir de los años, y hay que decirlo, fue invisible. Fue una violencia que con el tiempo se ha visibilizado un poco, pero sin embargo, y está absolutamente claro, hay subregistros aún para las autoridades sobre estos hechos, sobre estos eventos que ocurren todos los días y que desafortunadamente a partir de el mes de marzo, pues han aumentado con el tema de la pandemia, con el tema del encierro. Esto ha hecho que se aumenten desafortunadamente los casos de violencia intrafamiliar y que se aumenten también los casos de feminicidios, no solamente en nuestro departamento, sino como bien lo indicaba el doctor Germán, tal vez en su presentación a nivel de país. ¿Qué ocurre con esa violencia que es invisible? Lo difícil de la investigación de estos casos se da a partir de la intimidad de la relación de pareja, y es que estos eventos y muchos de estos eventos ocurren en esa puerta cerrada, ocurren en la seguridad, en la intimidad, en la privacidad de la residencia de cada uno de estos hogares. Inclusive muchos de ellos, y tal vez los más deleznables, son los que ocurren de forma pública, ante los ojos de la comunidad, ante los ojos del barrio. Tenemos casos del año 2020 conocidos en redes sociales y en medios de comunicación absolutamente cruentos aquí en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Magdalena. Es decir, que ya ha trascendido esa violencia no solamente
el ámbito privado, sino también el ámbito comunal, el ejemplo que se le da a la comunidad, el reproche que debe tener este acto en contra de la mujer debe ser apoyado por todos y cada uno de nosotros, no solamente, obviamente, por las autoridades judiciales, no, también por la misma comunidad. Y es allí donde nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad violenta. Y es por ello que a mí cuando hablo de estos temas me gusta iniciar por el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Pero qué relación tiene la violencia intrafamiliar con el feminicidio? Toda. Y es que la violencia intrafamiliar es ese primer paso, ese es el primer escaño para llegar a ese desenlace fatal de esa novela terrorífica que es el feminicidio. Y es allí donde tenemos que impactar. Por eso para la Fiscalía y para el señor Fiscal General ha sido un eje temático priorizado los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Tanto así que desde el nivel central se nos han otorgado a algunos fiscales permisos especiales para poder laborar en horario de oficina normal, también arriesgándonos pues y arriesgando nuestra salud y la de familiares, pero porque es un eje temático importante, porque no podemos dejar de lado a estas mujeres, muchas de ellas que ya fallecieron, pero otras que afortunadamente han quedado vivas dentro de estos casos, y ya tenemos casos en juicio, como es el caso de Ciénaga, un caso absolutamente triste donde le propinan a la víctima 6 puñaladas y finalmente el delito no se consuma, es porque se le parte el cuchillo al agresor. Una situación que concurre en vía pública, bajo la vista de los menores hijos consanguíneos, biológicos de esta pareja, y también bajo el reproche y la mirada también a veces despectiva de todos los que viven alrededor de estas personas, muchos de ellos que no intervienen con justa razón, porque cuando se desarrollan estos actos, pues son actos absolutamente violentos que dejan a todo el mundo casi que en un estado de pánico. Pero también hay otros ciudadanos que se enfrentan también muchas veces a estos agresores que de forma pública quieren agredir. Este delito de la violencia intrafamiliar, y por ello avanzamos antes de entrar al feminicidio en la violencia intrafamiliar, pues un delito de mayor espectro. Es un delito de mayor concurrencia y es un delito que tiene que ver directamente con la mujer. Para poder analizar el delito de la violencia intrafamiliar no hay que ser mujer. Y el director de fiscalías de esta seccional ha comprendido que esa posición androcéntrica del derecho penal de que tienen que ser de pronto consuetudinariamente fiscales mujeres las que desarrollen estos temas, no, ya hay personas formadas en estos temas relevantes socialmente que podemos enfrentar con claridad y con herramientas estos delitos en el departamento de nuestro municipio. La violencia intrafamiliar es un tipo penal que hoy tiene dientes, que hoy es muy fuerte, es un delito que a partir de modificaciones concurrentes desde el año 96, 97, 99, el año 2002 y el año 2004, se ha aumentado la pena. Hoy el delito de violencia intrafamiliar, y quiero hacer ese símil, esa comparación, esa ponderación en un lenguaje comprensible, trataré de hacerlo de eso sin incurrir en alguna falacia, y es que el delito de violencia intrafamiliar puede ser tan grave como portar un arma de fuego sin permiso en la calle. Es un delito al que el legislador le ha prestado atención, es un delito que tiene una pena de 8 a 12 años de prisión. Es un delito que en el evento de preacordarse es un delito que no tiene ningún tipo de beneficio, la persona va a tener que estar en la cárcel. Es un delito tan especial, tan magnífico en cuanto a su dogmática penal, que se ejecuta en un solo acto. Y quiero decirlo de esta forma aquí, porque sé que hay muchas personas que me escuchan y sé que también hay muchas víctimas, ¿por qué no?, de violencia intrafamiliar. Es consuetudinario que la mujer piense que tiene que haber un continuum de maltratos para que se dé la violencia intrafamiliar, y no. La violencia intrafamiliar es un tipo penal de ejecución instantánea. El que maltrate a otra persona, verbal o físicamente, tendrá una pena de tanto de prisión, y se agrava esa conducta, es decir, se hace más gravosa penalmente y punitivamente si la víctima es mujer, dejando o haciendo referencia solamente a este agravante, con un solo evento. Es decir, y tampoco se tienen que mostrar lesiones. Yo he participado y me siento
a diario con muchas víctimas, hoy de forma virtual lo hago, y les explico que no tienen que tener un golpe en el ojo, no tienen que tener un morado, no tienen que tener una cortada, una lesión, no tienen que tener un puño, no tienen que tener el ojo hinchado para poder denunciar, no. La violencia también es la violencia psicológica y de pronto, y lo quiero decir de esa forma porque aplica, todo lo que estamos hablando aplica directamente al tipo penal del feminicidio. Y es que la violencia también es económica. Hombre, cuando la pareja se separa y quedan unos hijos de por medio y el sujeto activo de la conducta, es decir, la expareja, utiliza a los menores como conducto, como puente para acceder a la víctima, está utilizando un medio para violentar a esa víctima. Te voy a llevar lo del mes, pero te lo voy a llevar yo personalmente. Tenemos que vernos. Si quiero llegar a tu casa, y quiero llegar a tu casa, ¿para qué? Para saber si esta persona ha renovado su vida y tiene de pronto otra pareja. Es para vigilar, para hostigar, para acosar. Esa violencia patrimonial que tampoco muchas mujeres entienden y es así porque finalmente es un tipo penal en donde se nos ha enseñado que solamente la violencia consiste en golpear, en lesionar, en la puñalada, en la patada y no. Cuando ese sujeto activo, cuando esa pareja o esa expareja ingresa a la vivienda y empieza a patear, a romper el abanico, el televisor, los enseres de la cocina, la mesa, cuando quiere sacar y quemar enfrente de su casa la ropa, la cama, la ropa de la mujer, eso es una violencia y esa es una violencia peor, es una violencia que indignifica, es una violencia que humilla a la mujer y eso es lo que se denomina violencia económica o violencia patrimonial. Está toda esa violencia simbólica que es todavía más lesiva para los intereses de la mujer. ¿Y cuál es esa violencia simbólica? Yo se lo explico a mis clientes, a los usuarios o las usuarias de una forma más específica. Es, oiga, mire, cuando a usted le dicen, usted es fea, usted no estudió, yo soy bachiller y usted no, eso es una violencia que humilla, esa es una violencia que es lesiva al corazón de esa mujer, para su mente, para su psicología, que la hace menoscabar, menospreciar ante la comunidad. Esa es violencia. Conocí un caso hace un par de años en donde la expareja llegó y simplemente porque ella se encontraba chateando en su celular sin mediar palabra le toma el pelo y le corta el pelo. Entonces me decían, pero bueno, hay lesiones personales, cortar el pelo es una lesión, por Dios, eso es violencia intrafamiliar. ¿Qué más humillante, qué más instrumentalización y cosificación de una mujer que cortarle el cabello? Si es que el cabello es el símbolo de la mujer. Y precisamente todo eso es lo que hace parte de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Allí entonces adecuamos ese tipo penal de la violencia intrafamiliar. Ahora bien, navegando en este mar de conocimientos con tan solo 1 centímetro de profundidad, pasemos al feminicidio. ¿Hemos sido tolerantes con el feminicidio como sociedad? La respuesta es sí. Ocurren los feminicidios. En Colombia, y yo lo digo de esta forma, la ley 1761 viene enunciada por el doctor Germán Castellanos del año 2015, más exactamente el 6 de julio del año 2015. Es una ley que apenas tiene 5 años, como un niño de 5 años. Es esa ley, y es tal vez la ley más importante que tenemos hoy en nuestra legislación, porque si la violencia intrafamiliar, y lo quiero hacer de esa forma comprensible, en un lenguaje un poco más coloquial, es una ley que tiene dientes, que tiene herramientas para poder actuar, pero es una ley que también tiene falencias, porque como todo, es una ley que en este momento, lo quiero decir de esa forma, pero no es tal vez la más apropiada, es para que me entiendan, es experimental. Experimental porque mientras que en otros países, desde 1970, cuando ni siquiera había nacido yo, que tengo hoy 41 años, ya se hablaba de la violencia doméstica, ya se hablaba de la violencia contra la mujer, ya se legislaba sobre la violencia contra la mujer, pero mire que en nuestro país apenas se parte ese hito en el año 2012. ¿Y se parte cómo? En el año 2012, hacia atrás, el delito de la violencia intrafamiliar era conciliable. ¿Creen entonces ustedes, y esa es la pregunta que les hago, esa es la hipótesis, ese es el problema,
¿Creen ustedes efectivamente que la violencia intrafamiliar se tienen que sentar dos personas a conciliar? A conciliar que me pegaste, a conciliar que me maltrataste, que me humillaste, que me accedes carnalmente cuando quieres, que inclusive se dan otras conductas con un tipo penal de mayor espectro. Afortunadamente, desde el año 2012, el delito de la violencia intrafamiliar, que vuelvo y les digo, confluye en el feminicidio, es un delito de orden oficioso, no se puede conciliar. Por eso cuando la víctima llega a los despachos de violencia intrafamiliar de donde vengo y donde hacemos un esfuerzo inconmensurable, los 4 fiscales que hay en ese despacho, que es de los despachos del país que más fiscales tiene en cuanto a una temática, tiene 4 fiscales de violencia intrafamiliar especializados en el tema, ya uno le dice al agresor, es que este delito no es conciliable. Si la víctima se retracta, el delito continúa y es la fiscalía entonces quien de forma oficiosa se pone el traje de la víctima y la defiende en juicio, porque ya dejó de ser un delito conciliable desde el año 2012. Pero con mayor importancia tenemos que acotar y casi que celebrar que hace apenas un año, el 20 de junio del año 2019, con la ley 1959 del año pasado, una ley absolutamente fantástica, una ley que garantiza y que revela, que visibiliza los derechos de las víctimas, ha modificado el tipo penal de la violencia intrafamiliar. Antes del año 2019, antes de mitad de año de 2019, habían salido muchísimas jurisprudencias como los cangrejos, íbamos hacia adelante, íbamos hacia atrás, que si la expareja le pegaba era violencia intrafamiliar o eran lesiones personales. Recordemos que las lesiones personales es un tipo penal con menor entidad que la violencia intrafamiliar. Ya les hice ahora la ponderación en cuanto a la punibilidad. Y es allí entonces donde el año pasado, apenas a mitad de año, y quiero hacerlo público porque entre otras cosas eso también sirve para prevención, la violencia intrafamiliar se da ya hoy entre exparejas. Ya la Corte ha sido clara al respecto, ya se ha pronunciado también un par de veces sobre esta nueva ley de violencia intrafamiliar que adiciona al tipo penal. Hay inclusive violencia intrafamiliar y la Corte ha declarado ya la exequibilidad de este tipo de aspectos de la nueva ley. Hay inclusive cuando hay vocación de estabilidad entre relaciones extramatrimoniales, en una relación extramatrimonial también se configura la violencia intrafamiliar. Cuando quedan hijos de esas relaciones de exparejas, claro que hay violencia intrafamiliar. Hace apenas un par de semanas la Corte Constitucional se pronunció en una sentencia que hablaba yo con uno de mis colegas que inclusive está conectado, le envío un saludo a un fiscal en Medellín, que es absolutamente estudioso del tema, el doctor Diego. Esta nueva jurisprudencia nos pone a tratar esos temas de violencia casi que con pinzas quirúrgicas y hay que estudiar cada tema. Bien, entonces llegamos al feminicidio. El feminicidio y la ley Rosalvira Celis, que es esa ley 1761 del año 2015, que tiene 5 añitos, no ha sacado ni siquiera su tarjeta de identidad y todavía le falta cumplir la mayoría de edad. Es una ley que crea el feminicidio en Colombia. Así tenemos que recordarlo con ese desafortunado evento de Rosalvira Celis. Es una ley que crea el tipo penal de feminicidio en Colombia y muy contrario sensu a lo que algunos abogados piensan y a lo que algún colectivo jurisprudencial y de derecho piensa. El feminicidio, que era antes de esta ley del 2015, tratado en el artículo 104, numeral 11, en donde se hablaba de la violencia de género, ya quedó derogado, no existe hoy. Hoy existe el artículo 104A y 104B, que crea como tipo penal solo, autónomo, el feminicidio. Empezaron entonces, desde el año 2015, las críticas sobre el tema del feminicidio. ¿Y cuáles fueron esas críticas que le hicieron al feminicidio? Hombre, pero el feminicidio, como bien lo anunciaba el doctor Germán, es el que mataría a otro. En este caso, el sujeto pasivo es calificado, tiene que ser mujer, pero le adiciona un ingrediente subjetivo al tipo penal, y es que tiene que ser por la condición de ser mujer. Y es ahí donde viene el gran dilema. ¿Cómo prueba la fiscalía
la condición de ser mujer, que ese delito se fundamenta en los aspectos de género, en ese contexto subjetivo que no puede probarse. No, ya la Corte Constitucional, sabiamente en un pronunciamiento que tiene 57 hojas, casi que es un manual sobre la violencia de género, es esa sentencia maravillosa C297 del año 2016, abordó todo el tema del feminicidio. Y lo abordó porque a alguien se le ocurrió demandar y decir que, hombre, eso es un tipo penal abierto, eso es un tipo penal en donde se tendrá que demostrar algo subjetivo y entonces el juez va a fallar sobre algo subjetivo o no. Ahí es donde la Corte final, y en la última página que me voy a permitir leer, son 4 renglones, porque me parece que en el resuelve, después de 57 páginas de hacer un estudio absolutamente acucioso y detallado, tanto dogmático como social, dice lo siguiente, esa decisión. Resuelve la Corte Constitucional de Colombia en el año 2016. Sale la ley Rosalvira Celis en el año 2015 y un año más tarde la Corte empieza a sentar esa jurisprudencia maravillosa que dice lo siguiente. Dice, por los cargos analizados, en el entendido de que la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género, lo que acabamos de hablar, como una circunstancia contextual, empecemos a tratar ese tema de la contextualidad de la violencia de género del contexto de feminicidio. Para determinar el elemento subjetivo del tipo, la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género, la Corte Constitucional decreta exequible, es decir, válida esa apreciación del artículo 104A de la mano con el artículo 104B, que son los agravantes de este delito. Después de 57 páginas, después de acudir a universidades quienes se pronunciaron, a la Procuraduría, a la misma Fiscalía, a quien demandó convocación, todos los magistrados de la sala, solamente hubo un salvamento de votos. Recuerdo en esta jurisprudencia se apartó un poco, pero simplemente ni siquiera fue un salvamento de voto, perdón, fue una aclaración de voto al respecto. Entonces, a partir de esa sentencia, que es lo mejor que ha podido pasar en nuestro país, es que se estructura ya finalmente el tipo penal del feminicidio, pero tenemos que darle también la correspondiente relevancia a una ley que todos conocen, y es una ley que yo escucho que enuncian en muchos foros y en muchas reuniones con la Defensoría del Pueblo, con organizaciones y colectivos, y es la ley 1257 del año 2008, es decir, una ley que ya hoy tiene varios años de existencia, y es la mejor ley que ha salido también porque es la primera ley en donde se habla de la violencia contra la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado. Es decir, está reconociendo finalmente esta ley toda la convencionalidad de la que nos hablaba el doctor Germán. Y es que la convencionalidad, ¿en qué consiste? Hombre, se crean convenciones como la de Belén do Pará, como la del CEDAW, que van en contra de toda la violencia contra la mujer, y le dicen a los estados, bueno, ¿quiénes convienen aceptar estas convenciones casi que universales? Y es donde los países se van adhiriendo a estas convenciones, pero la convención le dice, no es que usted solamente va a venir a firmar esta convención, es que usted tiene que legislar internamente para que sea una realidad lo que estamos planteando en estas convenciones. La Convención de Beijing, la Convención de Belén do Pará, la Convención del CEDAW, son las 3 convenciones tal vez más grandes, no son las únicas, pero sí las que nos han dado ese impulso para la protección de los derechos de la mujer en nuestro país. Y es allí entonces donde Colombia dice, bueno, ya firmamos esa convención, vamos a sacar nuestra primera ley que proteja claramente los derechos de la mujer, y voy a tratar de no extenderme más porque veo que ya deben estar haciendo por ahí, la moderadora ya debe estar contándome los segundos para que acabe, pero voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque este tema es absolutamente interesante. Y es un tema que hay que ir dosificando porque es un tema que si uno lo habla directamente es poco comprensible. Bien, sale esa ley del año 2008, que es una ley que hoy, y quiero hacer el llamado también a las autoridades locales con quienes estamos participando desde hace más de un año, las comisarías de familia tienen unas funciones que ni siquiera tiene la Fiscalía. Un comisario de familia puede otorgar medidas de protección él mismo, como autoridad de las contenidas en esa ley 1257 del año 2008, mediante un acto administrativo, mediante una decisión.
¿Y cuáles medidas trae esa ley 1257 del año 2008? Por ejemplo, una de las más importantes que me parece absolutamente fuerte y es obligar al desalojo del agresor de la vivienda, prohibirle cualquier tipo de maltrato, obligarlo a que acuda a una terapia psicológica, regular custodias. ¿Y por qué es importante? Dirán, pero bueno, el comisario de familia es una herramienta absolutamente valiosa también para trabajar de la mano con la fiscalía, no para que cada uno trabaje por su lado, pero sí para trabajar de la mano con la fiscalía. Un fiscal no puede otorgar esas medidas de protección. Si yo quiero hoy darle medidas de protección a una víctima, tengo que ir ante un juez de control de garantías, pedir una audiencia y en esa audiencia sustentarle porque esa víctima requiere esas medidas de protección de la ley 1257 del año 2008. El juez, mediante una decisión judicial, va a otorgar esas medidas y va a conminar a que se cumplan. Entonces, miren ustedes la ventaja de esta norma del año 2008, que estamos aplicándola constantemente en nuestra ciudad. Ahora bien, miren ustedes también lo importante de comprender que la Fiscalía General de la Nación sabe que en los comisarios de familia, en los equipos de las comisarías de familia, tiene unos aliados importantes y es por eso que el fiscal general tiene funciones constitucionales y puede otorgar funciones de policía judicial a otros entes. Le ha otorgado funciones de policía judicial transitorias como las que tiene la SIJIN o como las que tiene el CTI en el tema de violencia intrafamiliar a los comisarios de familia. ¿Para qué? Para que si una víctima llega a una comisaría de familia, pues tenga la atención debida y no empiece en ese carrusel de la atención, eso es de la fiscalía, no, allí mismo le pueden tomar la noticia criminal, allí mismo pueden adelantar actividades urgentes, no solamente en violencia intrafamiliar, sino también en delitos sexuales. Pero ahora dirán entonces ustedes, bueno, ¿y quién los capacitó para que hagan eso? Finalmente, nosotros los estamos capacitando. La Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía y de esta seccional hay 3 formadores, entre ellos la doctora Sola, quien le envío un fraternal abrazo, que es la titular de este despacho y duró más de 10 años aquí liderando ese derecho de las mujeres y representando a las mujeres en el departamento de Magdalena y que había sido designada para otros menesteres. Esos aliados los estamos capacitando en todo el país. El año pasado estuvimos en varios departamentos gracias a la convocatoria que hizo la Fiscalía General y los capacitamos ¿para qué? Para que presten esa primera atención en cualquier corregimiento, por pequeño que sea, y ustedes lo saben, aquí en el Magdalena hay corregimientos y hay lugares donde no hay fiscalía, pero sí hay comisaría de familia y ellos son una representación de la Fiscalía General de la Nación. Agradecemos también a esos colectivos, a los grupos de mujeres, a los colectivos de mujeres, a los medios de prensa, a las instituciones, por esa normatividad, por ese compromiso que hay, porque finalmente cuando salen y se despliegan estas noticias es que se hace visible la violencia contra la mujer. Teniendo entonces este panorama tal vez más claro, concentrémonos en ese tipo penal del feminicidio. ¿Cómo probar el contexto del feminicidio? Entonces aquí hablemos de 2 cosas. Primero, el artículo 103 del Código Penal. El que matare a otro incurrirá en una pena de prisión X. El que matare a otro. Ese es el homicidio que todos conocemos. Y está el 104A, que es el feminicidio, el que matare a una mujer por su condición. Probar que A mató a B, pues básicamente sencillo si se cuentan con los elementos de conocimiento. Pero probar que A mató a una mujer y probar el contexto subjetivo de esa violencia de género es otro aspecto. Es tal vez en lo que muchas personas se confunden, se enredan o lo ven como un obstáculo y no es así. Yo quiero mostrarles aquí un trabajo que se ha hecho por parte de ONU Mujeres y de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es este manual que tiene como título el siguiente. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, que es el denominado feminicidio. Esto es un manual en el que participó la Fiscalía. Es un manual latinoamericano
Y finalmente, ¿qué nos indica ese manual? Porque no me voy a poner a leerlo tampoco ni a presentarlo hoja por hoja, pero sí está en internet, el que lo quiera consultar. Es una herramienta útil para un proceso penal. Entonces está diciendo, mire, la investigación de un feminicidio tiene que ser interseccional. ¿Pero qué es interseccional? Interseccional es simplemente que la investigación de un feminicidio no es simplemente demostrar que ha matado a una mujer, es ir al lugar de los hechos, es estudiar cada uno de esos aspectos que rodearon la víctima, dónde vivía, en qué barrio vivía, cómo era su vivienda, en qué trabajaba, de dónde obtenía sus recursos para vivir, cuáles eran sus aspectos sociales, si tenía hijos, si tenía parejas. Ahora está algo muy de la mano con estos temas y es la migración de otras personas, que cuando llegan migrantes, mujeres a la ciudad de Santa Marta, pues son personas que tienen una condición adicional de interseccionalidad, de vulneración. Son personas que llegan aquí a vivir en la zona de la periferia de la ciudad y en donde no tienen la garantía de acceder a muchos derechos, como mujer, a trabajar, a ser libre, a tener el sustento para un arriendo, para un plato de comida. Es decir, pasan circunstancias muy difíciles, y no solamente para estas personas, sino también para otras. Cuando empezamos a analizar la interseccionalidad, que son todas esas condiciones sociales y personales de la víctima, tenemos también que analizar las condiciones sociales y personales del agresor. Entonces ustedes dirán, pero bueno, todo eso es subjetivo, todo eso hace parte de un contexto de género. Quiero dar una noticia muy especial acá. Santa Marta Magdalena, en Colombia, nosotros somos la primera seccional en el país, ni siquiera Medellín, ni siquiera Bogotá, ni siquiera Barranquilla, en donde estamos, primero que todo, acoplándonos a lo que manifiesta este manual, en donde nos establece claramente, ese manual nos dice, oiga, ¿cómo pueden ustedes probar el contexto de la violencia de género? Hágalo con un estudio sociocultural interseccional. Y nosotros contamos en esta seccional con los funcionarios idóneos, acreditados, para que vayan al lugar de los hechos y escudriñen todos esos detalles, todas esas características de por qué muere esa mujer, de cuánto llevaba esa mujer siendo objeto de violencia, de qué tipo de violencia era objeto esa mujer. Y también contamos con un grupo especial de policía judicial calificado, que ya conoce la transversalidad de esa investigación y el contexto del feminicidio. También está medicina legal, que se ha puesto a la orden del día con sus protocolos de feminicidio en las necropsias, para estudiar cuando esa persona llega a una morgue con un protocolo especial que va enfocado a la violencia de género, cómo murió, por qué murió, tenía heridas de defensa, tenía heridas de overkill, qué condiciones rodearon su muerte. Y analiza no solamente el cuerpo, sino analiza también otros aspectos que lleva el investigador, como la noticia criminal, en donde se establece quién le causó la muerte, a qué hora del día, fue en el ámbito privado, fue en el ámbito público, estaban presentes sus hijos. Y con eso medicina legal, desde ya un primer momento de la génesis de la investigación, nos está diciendo hay un posible contexto de feminicidio. Y miren ustedes la transversalidad de la investigación, en donde desde un primer momento estamos tratando de intervenir los casos de esa forma. Pero ¿cuál era la novedad? La novedad es que nosotros ya presentamos los primeros estudios del contexto sociocultural. Es un informe de una persona que se va y analiza todo el contexto. Y los vamos a presentar en juicios orales de casos de este año. Estamos apoyados por personas idóneas en México, que también están realizando este tipo de estudios socioculturales de contexto y se están presentando como prueba. Ahora, allí está la sentencia T043 del año 2020, en donde se le otorga también la calidad de prueba indiciaria a los pantallazos de WhatsApp, porque es que esa es otra forma de violencia. Cuando la expareja le envía esos mensajes diciéndole que eres una perra, que eres una persona no querida por él, que es una persona a la que se le da violencia por esos medios sociales, inclusive poniéndole mensajes en el Facebook de forma pública, es una forma de humillación y es una forma de violencia. La Corte Constitucional le ha dado paso a este tipo de indicios
que dentro de, como lo decía el profesor Jordi Ferrer, y los invito a que lo sigamos, el profesor Jordi Ferrer es tal vez de esas personas, de esos abogados penalistas europeos que habla del estándar probatorio. ¿Y qué nos dice ese profesor en 4 renglones? Es absolutamente fantástico. ¿Y por qué en España, México sirve para Colombia? Pues porque nuestro proceso penal finalmente está tomado, proceso anglosajón, está tomado de Latinoamérica, de Puerto Rico, de Costa Rica, de México, quienes adelantaron también a esos procesos penales, y nosotros hemos tomado todas esas experiencias para nuestro sistema penal oral acusatorio. ¿Qué nos dice este profesor Jordi Ferrer en cuanto al estándar de prueba respecto del contexto del feminicidio? Nos dice que el juez no tiene que analizar solamente un elemento. El juez analiza ese informe que ustedes van a pasar de contexto, de feminicidio sociocultural, y lo va a analizar en conjunto con todos los demás elementos probatorios, y va a utilizar algo muy sencillo, la razón. La razón de si efectivamente lo que se dice ahí se puede comprobar con otros elementos, de si efectivamente hubo violencia económica. Eso es absolutamente sencillo. Con testimonio nosotros podemos probar que este señor cada 8 días le llevaba 20,000 pesos a sus hijos. Con testimonios podemos probar la violencia patrimonial, que este señor cada que llegaba borracho los sábados destruía absolutamente todo en la vivienda. Es con ese estudio interseccional que empezamos a probar hoy esos feminicidios de la mano con la fiscal que se encontraba aquí, quien también apadrina en todo este tipo de estudios y de nuevas técnicas de investigación. Además que es que la convencionalidad y los instrumentos internacionales están diciendo a la fiscalía, oiga, utilice el estándar de debida diligencia. Usted no va a investigar un feminicidio simplemente como cualquier otro delito. La debida diligencia del fiscal es tomar cada uno de esos casos. Ya debe estar en redes sociales. En este momento debe estar ya hoy, en este momento en redes sociales, que se dio esta mañana la captura del presunto homicida de Kennedy Barrios Ojeda, esta persona trans conocida como nombre identitario Ariadna, quien murió hace un par de meses en el sector de Cristo Rey a consecuencia de 58 puñaladas. Pues hoy en el municipio de Fundación se ha traído a buen recaudo a este ciudadano que será sometido bajo el debido proceso y con la presunción de inocencia a un proceso penal de cara a un juicio oral. Así las cosas, miren, la Fiscalía está realizando un trabajo diario, un trabajo priorizado sobre un eje temático absolutamente importante, acudiendo a los estándares de prueba internacionales y también acudiendo a esa debida diligencia. Son muchos los temas que podemos tratar acá. Voy a dejar la palabra. Si hay algún tipo de pregunta, con el mayor gusto intentaré resolverla. Gracias, doctor, por su diálogo, por su disertación, por compartir los momentos y las experiencias y los momentos de estudio que usted ha tenido en el cargo. Queda claro de su diálogo que los retos y avances que ha tenido y que ha tenido la Fiscalía y que usted como instructor ha asumido y que ha superado. Darle las gracias, realmente de su diálogo se logran despejar una pregunta que fue, ¿cómo puedo probar la violencia sufrida por una mujer? Entonces usted explicaba mensajes de chat, WhatsApp, mensajes de redes sociales. Entonces no sé si en ese sentido, con respecto a esa pregunta que nos está haciendo un usuario, podría ampliar, o si considera pues que estuvo resuelta en su diálogo. Pero mire, es absolutamente importante que la comunidad conozca, que los colegas abogados, otros fiscales que nos acompañan, seguramente víctimas, mujeres, estudiantes, docentes, compañeros todos, que conozcamos que el estándar probatorio se denota con cualquier elemento. El Facebook y las redes sociales son hoy uno de los mayores medios de comunicación en donde se registran todos estos actos de violencia y de maltrato, y ya la Corte Constitucional se ha pronunciado de buena forma en la sentencia TSI, T043 del año 2020, y manifiesta que todo es válido. En Colombia no hay pruebas reinas. Las pruebas reinas en Colombia no existen. En Colombia existe la sana crítica y la valoración en conjunto de todos los elementos de prueba. Yo le tengo que llevar al juez absolutamente todo es valioso.
yo le tengo que llevar esos mensajes, yo les tengo que llevar cartas, yo les tengo que llevar testimonios, yo les llevo elementos técnicos, elementos científicos, y el juez con todos estos elementos los pondera y determina si efectivamente esa persona es responsable. Mire, yo quiero hacer en este momento alusión a algo importante, no saliéndome del tema, porque finalmente también es algo valioso y era algo a lo que se refería nuestra experta psicóloga, colega además de la Universidad Santo Tomás. Esos retos de la víctima. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de traer personalmente una víctima que iba a participar en un juicio oral, una víctima temerosa a la que le dimos toda la confianza, la acompañamos a que diera su testimonio en ese juicio, y me encontré con la buena opción de que se pudo quedar aquí en la ciudad de Santa Marta en una casa que se denomina Casa de Mujeres. No voy a denotar por ningún modo pues, su ubicación ni nada, pero es un lugar además muy acogedor en donde la víctima se puede quedar días, semanas, inclusive mientras se revela ese nivel de riesgo, se toman algún tipo de medidas y esta víctima pudo acceder. Le dieron un trato tan digno que esa mujer se denotó renovada al día siguiente para la participación en ese juicio oral. Es ese acompañamiento que tenemos que dar todos. Cuando hablamos con la víctima, cuando le damos la confianza, cuando le damos la seguridad, pues allí es donde está el valor de esta para poder denunciar ese tipo de agresiones. Obviamente de las guerreras que logran quedar vivas, porque muchas de ellas, pues definitivamente y tristemente quedan en un cementerio. Entonces, todo, absolutamente todo, sirve para probar el contexto del feminicidio. Absolutamente todo. Doctor, nos dicen, el hecho de que un hombre difunda y gane dinero por compartir fotos íntimas de su expareja sin su consentimiento, ¿es violencia hacia la mujer? Excelente pregunta y hay que verla desde dos puntos de vista. Hablemos de la calificación jurídica. Calificar jurídicamente, ¿qué es? Es tomar unos hechos, en este caso los hechos son una expareja, presumo que es una expareja que está publicando fotos íntimas de esta persona o publicando mensajes deshonrosos de esta víctima o publicando videos íntimos de esta víctima. Esa es una forma de violencia contra la mujer. Entonces tenemos que mirar bajo todas las circunstancias muy puntuales del evento en qué tipo penal se adecúa, es decir, en qué delito se adecúa, porque debemos adecuarlo al tipo penal que mejor se encaje. Esto en palabras coloquiales es una camisa talla L y tenemos que medirle esa camisa a los hechos a ver si se ajusta perfectamente. Eso es lo que se denomina calificación jurídica. Pero sin lugar a duda, esa es una forma de violencia, es una forma de violencia simbólica. Te voy a hacer pública, eres, para no enunciarle de otra forma, que eres esa persona. Lo estoy haciendo público, la estoy volviendo un instrumento público. Cuando encontramos esas mujeres muertas que tienen la falda levantada, que tienen el sostén levantado, que se encuentran sin sostén, hay un caso de hace muy poco que lo vi en las noticias, y es esa mujer que le causaron la muerte en un motel y la dejaron tirada en la calle con la sábana del motel simplemente puesta. Eso es violencia de género. Eso es utilizar a la mujer, instrumentalizarla para enviar un mensaje a la comunidad de ese aspecto, de esa filosofía androcéntrica que aún nos acompaña y como les enunciaba al inicio de la disertación, de esa posición infracultural a la cual estamos y estuvimos todos sometidos desde nuestros inicios, nuestra génesis y nacimiento. Doctor, y una última pregunta. ¿Cuál es la línea esencial y sustantiva que separa el homicidio agravado del feminicidio? Por cuanto estimo que es una frontera débil. Atentamente, Rocha. Un saludo para el doctor Rocha, uno de los mejores fiscales que tiene nuestra seccional, una persona absolutamente comprometida y con la que me he sentado muchísimas veces a hablar este tema. Doctor, y a todos los compañeros, con el mayor respeto y el mayor cariño, el esfuerzo legislativo, y ahí quiero hacer un paréntesis, que entre otras cosas, lo decía mi profesor Jessy Reyes Alvarado, un gran maestro, crear leyes no va a acabar el delito. Crear leyes es una herramienta, es un elemento que le da de pronto
mayor amplitud en el camino que lleva la Fiscalía para acusar, para perseguir este tipo de conductas. Pero hoy, con la ley 1761, con la sentencia de la Corte Constitucional, con toda esta convencionalidad que nos acompaña y de la cual hace parte Colombia, y más que nadie lo sabe cuando ha llevado esos casos de URI, que utiliza este tipo de herramientas, Belén do Pará y el CEDAW, finalmente mostrar esa violencia de género, y lo digo desafortunadamente, es sencillo. Es sencillo porque es mostrar ese contexto sociocultural. Es ese contexto en donde hay una relación aritmética. Es que las relaciones de pareja hoy en Colombia son relaciones aritméticas, inequitativas, en donde no podemos ocultar que la mujer siempre es el instrumento. Y es que así nos han criado, esa es nuestra cultura, así, esa es nuestra denominación sociocultural. Y pongo un ejemplo muy claro y absolutamente triste. Yo tengo 2 hijos, tengo una niña de 7 años, un niño de 4, y el chiquitico ya quiere pegarle a la niña. Yo digo, pero por Dios, ¿de dónde ha sacado esto? Si es que eso no es genético. Pues es que la sociedad, en el colegio, en donde participa con sus amigos, ya desde allí se le está iniciando a dar un desvalor a la mujer, se le está poniendo en una posición cultural en donde la mujer siempre tiene que estar ahí y de ahí no se puede mover. Es que el feminicidio no se da simplemente porque sea mujer, es por el contexto en el que hemos creado y hemos puesto a la mujer. La mujer claramente ha sido víctima de violencia durante muchas décadas, solamente que hoy se está visibilizando, y al visibilizarlo estadísticamente, pues los homicidios de mujeres son homicidios que siempre se dan bajo el mismo contexto. Entonces yo pensaría que si no es fácil enunciar esa frontera, sí probándolo de debida forma podemos lograr ese ingrediente subjetivo que tiene ese tipo penal del feminicidio. Muchas gracias, doctor. No hay más preguntas, doctor, para usted, pero sí para el doctor Germán Castellanos. Correcto, gracias. Un abrazo para todos. Igual, doctor. Doctora Alexandra. Doctor, ¿qué le recomienda usted a una mujer que está en peligro de un feminicidio? Bueno, doctora, y también a esa persona que está haciendo esa pregunta, que es muy importante, porque considero que en este momento es posible que estén muchas mujeres, no solamente aquí en Santa Marta, de pronto pues a nivel nacional, donde nos estén en este momento viendo, que estén en una situación similar, es decir, están en un riesgo latente de un posible feminicidio y de pronto no saben qué hacer. Entonces, considero que lo primero que debe hacer esa persona es no tener miedo, lo decía aquí la doctora Ángela, muy acertadamente, la forma como ella nos explicó, la forma como hay que enfrentarse a una situación de estas que son terribles, pero lo primero que tiene que hacer es no tener miedo, porque en el mismo momento que se deje embargar por ese temor, el agresor va a seguir acechándola, va a seguir torturándola, le va a seguir diciendo cosas y de todas formas la va a mantener casi que en un silencio total, y no vamos posiblemente a tener conocimiento de lo que está sucediendo al nivel del hogar o a nivel de esa relación tortuosa que puede estar llevando esa persona. En segundo lugar, recomendarle que lo primero que tiene que hacer es buscar un núcleo de ayuda primario, es decir, apoyarse con familias, apoyarse de pronto con amigos del trabajo, con vecinos, con personas que de pronto ella tenga la suficiente confianza para efectos de buscar allí un poco de ese apoyo, que se sienta protegida, que se sienta segura en ese momento. Es muy importante, dijéramos, que la mujer desde ahora pueda tener muy claro quién podría ser esa persona de confianza que le va a dar esa seguridad para que poder salir de esa situación en que se encuentra. En tercera medida,
recomendarle que debe inmediatamente buscar, casi que de manera urgente, una medida de protección para su vida. Y se me ocurre que en este momento sería pensar que dependiendo del sitio donde ella se encuentre, debe acudir al comandante de la policía. Aquí por lo menos en Santa Marta tenemos dos comandantes de la policía, tenemos un comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta y tenemos otro que es el comandante del Departamento de Policía Magdalena. Entonces, a manera de ejemplo, si estamos en Santa Marta, pues hay que acudir inmediatamente al comandante de la policía de Santa Marta. Pero si estamos, como de pronto lo explicaba el doctor Manuel ahora en su intervención, vamos a estar con una víctima en fundación o de pronto está en el Banco Magdalena o está en otro municipio, en Plato Magdalena, entonces debe de acudir al comandante de la policía del departamento del Magdalena o a sus comandantes de las estaciones de policía que están en esos municipios para efecto de poder que estas mismas personas, y de acuerdo con lo señalado por la misma ley, le brinden una protección de forma inmediata. Por lo menos, hasta donde yo he podido visualizar, es que estos mismos comandantes lo que hacen es enviarle de pronto un intendente donde se comunique directamente con la víctima, donde puedan intercambiar un teléfono celular a efectos de que cuando esa víctima, esa mujer, se encuentre en riesgo latente, se encuentre en una emergencia, inmediatamente llamar al CAI o al comando de la policía más cerca que se encuentre en su lugar. También es importante no solamente que tenga, dijéramos, como ese acompañamiento de ese intendente de la policía, sino que también debe de extenderlo un poquito más. Porque ¿qué pasa? Este tipo de víctimas de mujeres no solamente las acechan saliendo de su casa o estando dentro de su casa, sino que muchas veces si están en su lugar de trabajo, entonces allí se presenta el victimario, o si está haciendo un recorrido del trabajo a su casa, entonces le están haciendo seguimiento, la están, dijéramos, insultando, la están acabando, dijéramos, con su parte íntima, de tal manera que debe también prever que en ese recorrido o por donde quiera que ella vaya, muchas veces a sitios donde se encuentra con la familia, está siendo hostigada, está siendo acosada, está siendo intimidada. Entonces, en esos sitios también debe de tener unos teléfonos, dijéramos, de la policía de apoyo. En cuarto lugar, lo que decía el doctor Manuel, ahora de una forma muy acertada, dijéramos, en ese protocolo que tiene la fiscalía, que tienen las autoridades para no solamente hacer la investigación de feminicidios, que es lo que hoy estamos tratando, pero él ya no lo decía también, dijéramos que la antesala para esos feminicidios pues está la violencia intrafamiliar. Entonces, lo que se debe hacer es inmediatamente formular la denuncia directamente en la fiscalía, porque también se tiene conocimiento que en ocasiones las víctimas muchas veces no saben y entonces, por ejemplo, pueden acudir ante la inspección de policía, pueden acudir ante la Procuraduría, ante la Defensoría Pública. Pues sí, son funcionarios públicos que están, dijéramos, en toda la competencia de recibir la queja o recibir los hechos, pero a su vez tienen que trasladarlo a la fiscalía, que dijéramos que es la entidad competente para recepcionar ese tipo de denuncias. Entonces, en esa denuncia, ya lo decía el doctor Manuel, es importante que esas víctimas, alleguen por lo menos dentro de la relación de los hechos, cuáles son el tipo de amenazas que ha recibido, si tiene de pronto algún documento, algún mensaje enviado por las redes sociales, algún mensaje enviado por WhatsApp, bueno, diferentes situaciones, o si por decir algo, tenemos algunos testigos, tenemos el nombre del hijo, tenemos el nombre del vecino, tenemos el nombre, yo qué sé, de pronto el vigilante, el sereno que está cuidando cerca a la casa, que se dio cuenta de algún tipo de situación sospechosa que puede poner en riesgo a la víctima, pues relacionarlo dentro de la misma denuncia o por lo menos cuando pase la pandemia y que puedan asistir de manera presencial a una sala de denuncias, pues llevar todo ese tipo de elementos que es lo que se configura como la debida diligencia, que era lo que nos decía el doctor Manuel dentro de los protocolos para efectos de poder denunciar.
Igualmente, y ya dijéramos como para finalizar, es importante también señalar dentro de esos hechos qué clase de agresiones concretas se están presentando para esa víctima. ¿Con qué propósito? Para que el fiscal que efectivamente vaya a conocer de esa denuncia penal, pues tenga las herramientas, tenga las pruebas, tenga, dijéramos, los hechos suficientes para poder acudir ante el juez de control de garantías y solicitarle de forma inmediata unas medidas de protección a las que hizo referencia el doctor Manuel en su exposición. Esa sería como la recomendación que le daría yo a todas esas mujeres que en este momento nos están viendo, que están pasando por una situación de esas y que, precisamente para eso se trata de nuestra universidad y consultorio jurídico de la Universidad Magdalena, poder hacer este gran aporte a una situación que, como lo decíamos, es de actualidad. Es una situación que se vive y que yo pienso que no va a pasar de moda. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Sandra, hasta el momento fueron abordadas todas las preguntas, interrogantes, inquietudes que tenía el público en general. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Agradecemos su intervención. Seguidamente se abre un breve espacio para toma de asistencia e histograma de la felicidad. A partir de este momento vamos a realizar el proceso de retroalimentación y evaluación final de esta jornada. Este es un espacio, participativo, donde deseamos desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social conocer cuál es su impresión sobre esta cátedra. Yo voy a proyectarles el histograma de la felicidad y ustedes van a tener la opción de darnos sus apreciaciones. Entonces, a partir de este momento ya está en la pantalla el histograma de la felicidad. Pueden ingresar a www.menti.com con el código 4641662 y nos pueden compartir sus apreciaciones. Aquí tenemos cinco apreciaciones: muy feliz, feliz, confundido, triste, enojado. Pueden ingresar a www.menti.com y darnos sus apreciaciones. Esto es para nuestra mejora continua de cátedras y sus apreciaciones, por supuesto, son muy importantes para nosotros. Entonces, los invito, por favor, una vez más, a ingresar a www.menti.com usando el código 4641662 y nos comparten sus apreciaciones. La idea es llegar al 50% del porcentaje de los asistentes. Ya iniciamos con nuestra primera apreciación. Muy feliz. Muchísimas gracias por su participación. Invito a los asistentes para que continúen. Muchas gracias. Les recuerdo que es www.menti.com usando el código 4641662. Les comparto que ya el link del registro a la asistencia está en el Facebook, en el chat de Facebook de la Vicerrectoría, para que se registren. Muchísimas gracias por compartir sus apreciaciones. Bueno, las apreciaciones evidentemente son muy satisfactorias, muy feliz. Va encabezando nuestro histograma de la felicidad. Buenos comentarios. Ahorita vamos a abrir paso para que aporten sus apreciaciones por medio de sus comentarios. Los invito para que por favor ingresen. Les recuerdo que es www.menti.com usando el código 4641662. Les recuerdo que este es un espacio participativo
donde deseamos desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social conocer cuál es su impresión sobre esta cátedra y así nosotros tener una mejora continua. Los invito para que sigan compartiendo sus apreciaciones. Subimos un poquito más y le damos paso a nuestros comentarios. Agradecemos muchísimo la intervención de nuestros invitados, un tema de mucho interés, un tema muy común, un tema que de verdad es muy, muy importante tener muchas cosas claras hoy día sobre ese tema. Y agradezco muchísimo este espacio que han tenido para compartirlo con nosotros. Bueno, esperemos otro ratito más a que ingresen nuevamente a www.menti.com usando el código 4641662 y nos compartan sus apreciaciones. Hasta el momento todas están felices con la cátedra. Agradecemos su intervención, su asistencia, su participación en esta charla. Continuamos con las apreciaciones. Bueno, le damos paso. Está subiendo. Bueno, vamos a dar otro ratito más que están todavía dando sus apreciaciones. Está subiendo nuestra torre de muy feliz. Bueno, seguimos con los comentarios finales. Muchísimas gracias a todos los que nos aportaron sus apreciaciones en este espacio. Comentarios finales, ayúdanos a mejorar. Pueden escribir todos los comentarios y pues sobre la apreciación que tuvieron de la cátedra. Excelentes expositores, bendiciones. Muchas gracias por el aporte. Continúen, por favor, con sus comentarios para la Vicerrectoría de Extensión, para la universidad es muy importante. Cada comentario, cada apreciación que nuestros asistentes nos aporten. Los que no han ingresado a www.menti.com, los invito para que ingresen usando el código 4641662 y nos apoyen con sus apreciaciones sobre la cátedra. Agradecimientos infinitos a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social por este espacio y por el apoyo a cada espacio programado. Gracias a ustedes. Excelentes panelistas, tema importante para la comunidad. Gracias, Consultorio Jurídico y Unimagdalena. Una charla excelente, maravillosa, información del doctor Germán Castellanos y demás panelistas. Muchas gracias. Me gustaría que leyeran todas las preguntas que uno realice para aclarar las dudas y más en estos temas súper importantes. Muy buenos y valiosos aportes. Gracias a los expositores por compartir tan importantes conocimientos. Claro que sí. Los ponentes le dan claridad a las
respuestas a las preguntas. Muy feliz, nos comentan. Tema muy importante para las mujeres que actualmente están sufriendo. Excelente exposición de la doctora Ángela. Ojalá, espero, vuelva a intervenir. Muy interesante, cada intervención excelente. Muchas gracias. Excelentes panelistas, por favor repetirla. Es un tema que merece mucho más espacios. Gracias. Continuamos con los comentarios finales. Ayúdanos a mejorar. Los invito para que ingresen los que no han ingresado aún a www.menti.com utilizando el código 4641662. Muchas gracias por la charla, muy clara e importante, aún más cuando el tema es tan relevante hoy en día. Así es. Muchísimas gracias a todos los que hasta este momento han compartido sus aportes, sus inquietudes, sus apreciaciones. Interesante tema que lo puedan replicar todas las mujeres que están sufriendo de violencia intrafamiliar. Un ratito más y esperamos los últimos comentarios y una vez más agradecerles a todos los asistentes por haberse dado cita en este día. Bueno, no hay más comentarios. Agradecemos en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena haber asistido a esta octava sesión del programa Abogado Experto Unimagdalena en Casa, denominado Hablemos de Feminicidio. Antes de despedirnos, queremos invitar a todos nuestros graduados y a la comunidad en general a estar atentos a todas las actividades que, organizadas o apoyadas desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, se realizan. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como VEX Unimagdalena y en nuestro canal de YouTube como Redes VEX. A todos que tengan un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes y a todos nuestros asistentes. Que tengan feliz tarde.